Hermano, que el Señor le bendiga. Un día más dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da y pidiéndole a Dios que en este día prospere todo lo que nosotros hagamos, que sea bendecido todo lo que nosotros toquemos, todo lo que nuestra planta de los pies pise, que sea bendecido y que seamos prosperados en todo lo que hagamos, siempre y cuando lo que nosotros hagamos sea para glorificar el nombre de Dios. Y siempre que nosotros hagamos algo para glorificar el nombre de Dios, siempre va a ser bendecido, prosperado, y así sucesivamente. Yo quiero hablarle particularmente de este tema, que ustedes saben que yo ataco mucho la religiosidad. ¿Por qué? Porque el religioso todo se lo encuentra grande. Todo se lo encuentra grande, menos hacer el papel de ridículo. Pero todo lo sorprende, todo. Mire, yo he llegado hasta aquí porque yo he aprendido después que yo comencé a estudiar la Biblia. Yo comencé a meterme con las palabras, porque yo no iba de acuerdo con muchísimas cosas que yo escuchaba. Y también yo decía, pero a medida que han ido pasando el tiempo, yo después le voy a buscar donde dice Pablo dice, cuando yo era niño, yo hablaba y pensaba como niño, pero cuando yo crecí, ya dejé de ser niño. ¿Qué es lo que Pablo lo está diciendo? En otra palabra, Pablo está diciendo, cuando yo era un niño, era inocente, era ignorante, no sabía lo que hablaba, no sabía lo que leía. Estoy parafraseando. Pero después que yo fui grande, entonces yo aprendí a analizar las cosas ya como una persona adulta. Y así pasa en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué le digo eso? Mire, hermano, esto de la vida cotidiana, lamentablemente, los religiosos es que han hecho un revolú con esto. Son los religiosos que han hecho un desorden. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesucristo? Que un ciego no puede guiar a otro ciego porque caen en el hoyo. Y lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Un montón de religiosos ciegos espirituales. Ciegos espirituales que tienen que orar mucho. Mire, hay que orar mucho. Porque fíjense, yo le dije a ustedes que todas estas cosas que me iban pasando a mí, yo me tomé 20 años, pero fue para yo tomar la decisión de lanzarme a hacer estos videos. ¿Por qué? Porque es que ya yo venía con esa inquietud. Ya yo veía por qué en aquel sitio hacen estas cosas, por qué en este sitio hacen lo otro. Yo les dije a ustedes que una vez yo cogí, me puse a contar toda la iglesia que habían, todos los templos que habían solamente en la avenida Clark, en Ohio. Y yo conté como 83. ¿Y qué pasa? Que cuando yo estaba pensando por qué hay tantas religiones, el Espíritu Santo ministró a mi corazón porque no hay unidad. Entonces, yo ni me amargué mi vida, ni me dio depresión, ni nada. Entonces, ¿qué yo dije? Yo opté por no tener otra religión.
por no levantar otra religión. Y a medida que fui estudiando y me fui graduando de la vida en cuanto a la religión, entonces yo misma me puse a meditar y a estudiar y a darme cuenta que la religión lo único que ha hecho es empobrecer y embrutecer a la gente. Eso es lo que ha hecho la religión. Pero yo rapidito le voy a decir que en el libro de Mateo, en el capítulo 10, dice: Jesús, causa de división. No piense que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, eso está en Mateo capítulo 10, verso del 34 al 39. Esta misma lectura la registra Lucas en el capítulo 12, del 49 al 53. Búsquelo. Entonces, mucha gente dice, y usted tal vez dirá, yo no entiendo eso. ¿Cómo es que Jesucristo es causa de división? Sí, es causa de división. ¿Por qué? A donde no. ¿Qué pasa donde no hay unidad? A donde no hay unidad, lo que hay es división. Y hasta entre ellos mismos, la Biblia registra que entre los mismos discípulos de Jesucristo vivían matándose, peleando y discutiendo. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice que es causa de división? Pero eso se está viendo. Eso se explica solito. Solito. Usted no tiene que buscarle las 5 patas al gato. Usted no tiene que buscarle las 5 patas al gato. ¿Por qué? ¿Por qué yo no me congrego? Porque no estoy de acuerdo con la religión. Yo no vine a que a mí me esté diciendo un pastor que yo tengo que hacer lo que a mí me dice que no está aquí. Lo que está aquí es lo que yo voy a hacer. Entonces, una de las razones, y vuelvo y se lo repito y lo voy a repetir todo el tiempo, una de las razones por la que yo salí de la religiosidad es porque a ti los pastores te dicen a ti que tú tienes que diezmar, que si tú no diezmas tú vas a ser maldecido. Entonces yo me puse a observar y a estudiar por qué los hermanos de la iglesia siempre están en necesidad, siempre están con migaja. ¿Por qué un pastor que supuestamente dice que Dios los llamó, que yo no creo en eso, en ese tipo de llamamiento yo no creo? Entonces andan en carro del año, compran casa, y ustedes saben que hay pastores que hasta aviones tienen, porque dicen que se tienen que trasladar de un lugar a otro. Entonces, usted y yo pasando toda la necesidad del mundo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa forma de ver las cosas correctamente como debe de ser, eso trae división. ¿Eso a mí me afecta? No, a mí no me afecta. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé de muchos religiosos que pasan hambre y pasan mucha necesidad y llevando el diezmo a la iglesia, al templo. Entonces, gente con mucha necesidad y los pastores no se conduelen de ello. ¿Usted sabe por qué?
porque eso es de religiosidad. Y como usted es un esclavo religioso, usted va a seguir en esa. Como hay mucho, ya yo me liberté de eso. Entonces, yo le estoy invitando a usted a que deje de sufrir, a que pare de sufrir si usted está así. ¿Por qué? Porque el Señor lo que nos dice a nosotros es: no desamparen a la viuda, a los huérfanos y a los ancianos. El Señor dice: no lo desamparen, al extranjero. Entonces, yo no es verdad que yo, sabiendo que ellos hay personas que no se están tomando la medicina, voy yo a darle a ellos, voy yo de que a llevar el diezmo o el 10% de lo que usted gana, como usted lo quiera decir, a llevar las ofrendas a la iglesia, y teniendo un hermano o una hermana que yo conozca que está pasando trabajo. Eso no va conmigo. Si usted se siente bien así, eso es un engaño del corazón. Comience a orar y comience a pedirle a Dios que saque el engaño de su corazón. Que saque el engaño de su corazón y la perversidad. Pídaselo, órele, hable con Dios y dígale: Señor, saca de mí todo engaño y toda perversidad de mi corazón. Y usted verá el cambio que va a dar su vida. Pero mientras usted no le diga eso a Dios, usted va a seguir en esa esclavitud y en ese engaño. No hay una cosa que le guste tergiversar más la palabra de Dios que Satanás. Y si usted se siente así, usted está siendo persuadido por el enemigo de las almas. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que Satanás quiere, que usted no entienda. Entonces, usted no entiende y se da por vencido. Y se para y deja de leer la Biblia. Eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que Satanás quiere. A mí ha buscado toda la forma de que yo deje de hacer esto. Toda la forma la ha buscado para que yo no siga en esto. Pero yo estoy leyendo la Biblia. Lo único que yo lo estoy haciendo es en grupo. No me estoy quedando con ella sola. No me estoy alimentando yo solo. Le estoy haciendo el video y se lo estoy dejando en YouTube. ¿Para qué? Para que usted analice. Mire, no es que usted tenga que creer, analice, lo ponga a trabajar el cerebro. Y lea la Biblia, léala. Yo cogí Mateo capítulo 10 del 34 al 39, pero para que usted entienda por qué Jesús dice que Él vino a traer división, porque Él estaba hablando con sus discípulos, usted tiene que leer el capítulo 10 completo. Siempre se lo he dicho y siempre se lo voy a decir. Señores, ellos hay mucha gente sufriendo. Mucha gente sufriendo. Y es porque no saben leer la Biblia. Porque le ha dado la tarea de no a querer aprender. Pero si usted no entiende el capítulo 10 del 34 al 39, comiéncelo a leer del primero. ¿Qué título tiene el capítulo 10? Este capítulo tiene 42 versos y está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. 6 párrafos tiene ese capítulo. Y yo le leí a ustedes el párrafo 5. Le leí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice el primer párrafo? Jesús elige a los 12 apóstoles. ¿Qué dice el segundo párrafo? Misión de los 12. ¿Qué dice el tercer párrafo? Persecución venidera. ¿Qué dice el cuarto? ¿A quién debe de temer? ¿Qué dice el quinto que yo le leí? Jesús, causa de división. ¿Por qué Jesús es causa de división?
¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a usted en el párrafo antes que no le tenga miedo al que mate el cuerpo. Le está diciendo, no le tenga miedo al que mate el cuerpo, sino téngale miedo al que y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué usted se cree que pasó ahí? Ahí hubo división totalmente. Todos los cobardes de ahí se huyeron. Todo el que tenía miedo se fue de ahí. Se fue. Porque imagínense, ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Que hay Jesucristo, que hay cristianos que van a ser muertos. Y usted lo sabe, que hay cristianos que lo mataron, que lo matan. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? No le tenga miedo a eso. No le tenga miedo. Ténganle miedo al que mata el alma. ¿Y quién es el único que puede matar el alma? Dios. Entonces, muchos ahí yo estoy seguro que se fueron. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice él en el párrafo, en el tercer párrafo? Persecuciones venideras. He aquí yo lo envío como oveja en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma, y guardado de los hombres, porque entregarán a los concilios y en su sinagoga lo azotarán. Usted sabe la gente que están siendo azotada en las iglesias, en los templos. No estoy diciendo que van a coger una correa, un cinturón para azotarlo. Mire, con la lengua, con la boca. Nunca a mí se me olvida un pastor que se paró en el altar y desde el altar dijo, ¿quiénes no estaban diezmando? Usted sabe, usted quiere más azote que ese. ¿Qué usted cree que trajo ese pastor? División. ¿Y qué dijo Jesucristo? Vino a dividir. ¿Sabe por qué? Fue que él vino a dividir. Por eso. Porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa ratería y esa sinvergüenza que tienen los líderes de religiosos. ¿Y qué es eso? Eso es división. Porque yo me fui. ¿Pero por qué yo me fui? Porque yo decidí no seguir siendo una ignorante. Yo decidí que yo no iba a seguir siendo una estúpida. Pero hay muchos que sí. Hay muchos que se quedaron. Hay muchos que se quedaron ahí. Y muchos que no están de acuerdo conmigo. Y muchos que están de acuerdo conmigo. A esa división es que Jesús se refiere. A esa división es que Jesús se refiere. Ahora, usted tiene una mente carnal. Usted no va a entender esto. Con una mente carnal no se entiende esto. Usted tiene que ser espiritual. Usted tiene que llevar la palabra a lo espiritual. Siempre se lo he dicho y se lo voy a decir. Usted no puede coger la palabra literal porque va a fracasar. Va a fracasar y va a terminar perdiéndose. Y a eso es que se refiere el Señor. Aquí no está diciendo que la división es mala. La división es mala cuando usted divide para usted conseguir alimentar su ego. Ahí la división es mala, porque ya usted no le está dando la gloria a Dios. Ya usted se está cogiendo la gloria para usted. Entonces, tenga cuidado como usted lee la Biblia. Yo le he dicho que lean la Biblia, pero voy a tener que decir que la dejen de leer. Voy a tener que decirle, porque hermano, se ponen peor. Le hace más daño. Entonces, mire, no lo haga. Siga viendo los videos entonces. Porque esto es para que usted abra los ojos espirituales, para que usted aprenda, para que usted deje de estar sufriendo. Y yo a ustedes le he dado ejemplo de gente que han sufrido porque los líderes religiosos le han dicho una cosa que no es como la Biblia lo dice. ¿No es así? Entonces, por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes saben los problemas que se encontraron esos pobres discípulos cuando Jesús los mandó.
Me imagino. Hágalo usted misma, hágalo usted mismo, experiméntelo. Vaya a predicar el evangelio para que usted vea cómo lo van a insultar, cómo le van a decir de todo. Cuando yo era religiosa, que yo andaba entregando tratados, que nunca creí en eso tampoco, en la cara, a mí me lo rompían, me lo tiraban en la cara. Entonces, ¿qué me está diciendo Jesucristo a mí aquí? Yo no vine a traer paz. ¿Por qué? Porque ese montón de idiotas te van a hacer eso. Te van a maldecir, te van a odiar. Pero como usted no lee la Biblia, usted va a sufrir. Yo no. ¿Y por qué tú no vas a sufrir, Flora? Porque a mí me dice el libro de Efesios en el capítulo 6 que yo no tengo guerra, yo no tengo lucha, yo no tengo problema contra carne ni sangre, sino dice muy claro, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Busque Efesios capítulo 6. Oiga, son 3 grupos y cuál de los 3 más grandes y son demonios. ¿Y qué tú me quieres decir con eso, Flora? Bueno, cuando usted se levanta contra mí, no es usted, es el diablo que usted dejó, que se está dejando usar para fastidiarme mi vida. Entonces, eso yo lo sé. Mire, y eso pasa, el diablo puede usar a su mamá, a su papá, a sus hijos, y a toda su familia y a todo el que venga por ahí. A todito lo usa. Pero si usted no tiene ese conocimiento, entonces usted va a quedar vencido y agotado. Yo no. Porque yo rápidamente sé cuando es Satanás que me está hablando. Y también sé cuando es su ignorancia que me está hablando. Y ahí hablo de la carne. Entonces, para la gloria de Dios, como yo sé diferenciar eso, entonces el que me ataca está perdiendo conmigo. Ahora, si usted no tiene conocimiento de la palabra, lamentablemente a usted le van a dar hasta con el cubo el agua. Porque como yo hablo con diferentes personas, yo les digo, bueno, eso no es lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice esto y esto y esto y esto. Ahora, le digo a ustedes lo que yo le he dicho a otra gente. El día que digan que esto es mentira y que todo lo que está aquí es mentira, es un invento, ahí me cayó la boca. Ahí me cayó la boca. Y aún así, yo sigo creyendo en Dios, porque a mí me basta entender que Dios es real, porque la naturaleza me dice a mí que hay un Dios y que hay un orden. Es la misma naturaleza me habla a mí de Dios. Así que aún diciéndome a mí que esto es una mentira y esto es un engaño, a mí nadie me va a sacar a mí de que Dios existe y de que Dios es real. Y de que vino alguien y dio testimonio de él. Y fue Jesucristo y murió en la cruz. Y yo no creo que Jesucristo murió en la cruz para perder su tiempo. Ahora, usted sí está perdiendo el tiempo detrás de ese líder religioso. Usted sí. Usted sí que está perdiendo el tiempo. Y eso se lo aseguro yo a usted 100%. Usted sí. Ahora, mis ojos no están en el líder religioso. Mis ojos están en Cristo Jesús. Ahí está mi vista. Ahí yo voy a estar. Y siempre que me vengan hablándome a mí un disparate, por la palabra de Jesús,
te voy a callar la boca, sea quien sea. No es religioso. A mí no me puede ningún religioso venir a mí a hablarme disparate, porque ellos lo que hablan es disparate. Ahora, usted tiene que determinar si usted quiere seguir siendo ridículo o si usted quiere ser una persona con el conocimiento de Dios. Eso lo decide usted. Eso no lo decido yo. Eso no lo decide nadie. Es más, ni el mismo Dios lo decide. Porque fíjese, dice que Él nos da a nosotros libre albedrío. Pero yo sí voy a seguir haciendo estos videos y lo voy a dejar ahí. Y a quien Dios tenga misericordia y lo lleve a ellos van a salir de su duda. Pero yo sí le voy a decir una cosa. Yo conozco demasiados religiosos sufriendo. Gente sufriendo. Porque han sido esclavos de la religión todo el tiempo. Han sido esclavos de la religión todo el tiempo. Y Dios le habla. Mire, cuando usted ha decidido seguir a Cristo y no dejar que ningún hombre a usted le engañe, mire, hasta por los anuncios que den en la televisión, Dios le va a hablar a usted. Pero si usted no está percibido, mire, le pueden meter la palabra de Dios con cucharita y usted no va a entender nada. Al contrario, Dios se le aleja más. Dice que Él mira de lejos al orgulloso. Si usted no viene con humildad a querer usted aprender, se puede, mire, usted puede coger las hojas de la Biblia y tragársela. Y usted no va a llegar a ningún lado. Al contrario, más profundo cae. ¿Por qué? Porque usted no quiere entender. Usted no quiere entender, claro. Como yo no tengo una sotana blanca puesta, ni tengo un saco. Porque usted está siguiendo a ese sacerdote que le ha estado engañando todo el tiempo. Y a ese pastor. Entonces, ¿por qué si yo le digo a usted la verdad, usted contiende tanto y habla tanto? Y pregunta tanto. Es que hay personas que le gustan contender. Le gusta contender. Y usted va a encontrar a esa persona en toda la parte. ¿Y qué usted hace? Suélteselo a Dios. Ayer hablábamos que Pedro dijo que si la condición los discípulos dijeron, si la condición del hombre para casarse, si esa es la condición del hombre para casarse, mejor no me caso. Y Jesucristo entonces le explicó que para ser eunuco, es decir, el sexo, ahí Jesucristo le habló fue del sexo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre busca. Todo el tiempo. Eso es lo que el hombre busca. Usted no ve cómo los hombres matan a las mujeres. ¿Usted se cree que ellos la matan fue porque no fregó o porque no o porque no le guardó la comida? No, el hombre no, es por el sexo. La mujer se le niega o tiene otro. La matan. Ah, pero que yo no entiendo eso, pues yo te lo estoy explicando, animal. Yo te lo estoy explicando porque tú para otra cosa tú eres muy inteligente. Por eso es que el Señor dice que la Biblia le escudriñe, es decir, vete a lo profundo. Por eso yo le digo, yo cojo un verso le cojo yo de la Biblia. La gloria es para Dios. Y yo le duro a usted un mes sacándole a usted significado y cosas que Dios dice de eso. Pero usted sabe por qué Dios a usted no le ha dado ese privilegio. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sigue al hombre. Usted es religioso, le gusta la religiosidad. Y va a vivir todo el tiempo así de esclavo. Cuando usted decida dejar de ser un esclavo, Dios comienza a revelársele
como hizo conmigo. Eso es así. Que Dios le bendiga.